Hola, buenas tardes. A continuación narraré un cuento de mi autoría llamado La visita de Pedro Briz y compañía. Lo que he decidido narrar a continuación en estos párrafos le podría parecer a más de un lector que he recopilado ideas de la narrativa de Allan Poe o de Lovecraft. Derechamente quiero expresarles que es una experiencia paranormal y que junto a mi mellizo Adolfo y con 11 años de edad, fuimos testigos de este acontecimiento. Primero, buscando un domicilio donde instalarnos, mis padres se aproximaron a un vetusto edificio con paredes de hormigón y el piso de madera en el centro norte de mi ciudad natal, Guayaquil, cerca de la ribera del río Guayas. Un barrio considerado como aristocrático del siglo pasado. Mis progenitores arrendaron esta propiedad con el afán de darse una oportunidad para salvar un matrimonio ya fracturado. Era ya nuestro segundo intento y lamentable al decirlo, también fue el último. Regresamos de la casa de mi abuela materna después de casi un año separados de mi padre, así que emprendimos en ese momento una nueva etapa familiar. El edificio en total contaba con 2 viviendas independientes y en la planta baja un pequeño local donde funcionaba una sastrería. Mi familia y yo residimos en el primer piso alto y arriba al nuestro, otro apartamento que en los 9 meses que allí habitamos, no percibí algún indicio que me indicara la presencia de humanos o mascotas. Nuestro apartamento contaba con 2 dormitorios del mismo tamaño, separados por una puerta de doble hoja color blanca y una ventana en cada aposento que miraban hacia la calle. Es preciso señalar que nuestros enseres no eran ni de lujos ni grandes cantidades. Nuestra habitación compartida con mi hermano Adolfo comprendía una litera, mi hermano descansaba en el catre de abajo, una cómoda caoba con espejo y 6 cajones, un ventilador de pedestal, un velador y una cortina con visillo que colgaba en la ventana. La alcoba de mis padres era muy similar a la nuestra. Un pequeño closet con cajones más el ventilador que pendía del techo pertenecían al dueño de casa. Consigo trajimos una cama matrimonial sencilla con 2 veladores que tuvimos guardados con otros muebles en casa de mi tía Beatriz, mientras residimos en casa de mi abuela, y en la ventana su cortina con visillo correspondiente. El resto del departamento se mantenía oscuro, pues la luz del sol que penetraba nos deleitaba en la mañana, porque en la tarde encendía las paredes de la casona del frente. Tal era la ubicación de nuestro edificio. Me gustaría dar información del resto de la residencia para que mis estimados lectores puedan formar en su imaginación una clara escena de lo acontecido. Un sofá con 2 sillones, una lámpara de techo, una pequeña mesa de centro con el cenicero que mi padre ocupaba todas las noches antes de ir a la cama, un televisor a colores de 32 pulgadas con perilla para cambiar el canal, un equipo de música con casetera y con 2 medianos parlantes, un par de cuadros que mis padres conservaban desde hace mucho y un reloj a pilas sostenido por un clavo en un pilar central que servía de puntal del edificio. Estos eran los bártulos que ocupaban nuestra sala en ese entonces. Y junto a esta, el comedor con una mesa y 6 sillas de respaldo alto, un cuarto de baño con su lavamanos y la tina de hierro enlosado, un espejo con puerta donde mi padre guardaba su máquina de afeitar con hoja y una cocina de espacio no grande, pero entraban nuestros utensilios y muebles básicos muy bien. Una parte de la casa entre la cocina y el baño era alumbrada por un tragaluz.
área que se empleaba de lavandería, con un par de cordeles y una tina para lavar ropa, pues en ese momento carecíamos de lavadora. Y una tercera habitación en el fondo con un closet sin puertas, el cual se fue prontamente convirtiendo para mí en un lugar siniestro, lúgubre, aterrador. Segundo, una noche entre semanas, cerca de las 11, mi padre finalizaba de ver una película y apagando el televisor junto con su último cigarrillo del día, se encaminó hacia el baño y a su regreso, terminando con toda la luminosidad del hogar, se acercó hasta el umbral de la puerta de doble hoja y me dijo: Bruga, es mejor que continúes con la lectura en otro momento. Acuérdate que mañana tienes escuela. En ese momento leía un texto sobre la vida y obras de pintores, escritores y demás personajes que mi madre me hubo comprado hace apenas unos días atrás. Asentí y le comuniqué: sí, ya es tarde. Hasta mañana. Mi padre, después de darme las buenas noches y apagando la luz de nuestro cuarto, se dirigió hasta su cama y yo no dilaté más y pronto concilié el descanso. De repente una leve luz comenzó a expandirse dentro del dormitorio, lo cual fue suficiente para despertarme y llamar mi atención. Mi hermano Adolfo seguía dormido y a mis padres los oía resoplar, formando así un leve ronquido. Al contemplar la sala, que era la estancia de donde provenía la luz, me llamó mucho la atención lo que mis ojos veían. Era un grupo de 5 personajes, a los cuales los vislumbraba tan cerca y tan reales que no comprendía en absoluto primeramente quiénes eran, porque jamás los había visto, y en segunda instancia, cómo llegaron hasta la sala de nuestra casa. Eran 3 con figura varonil y 2 féminas. Los 5 individuos revelaban edades entre los 30 y 40 años de edad. No sentí miedo en ese momento como para gritar o salir corriendo hacia el cuarto contiguo donde se hallaban mis padres. Fue tan grande mi sorpresa que solo quedé atónito al verlos. En la sala de nuestro hogar se había formado una pequeña reunión de juego y conversación. Digo esto porque, a pesar de no escuchar sus voces, sus labios y sus gesticulaciones indicaban que charlaban. Sobre nuestra mesa de centro había una cajetilla de cigarrillos, pues 2 de presencia varonil fumaban en ese momento. Por lo tanto, también se notaba el humo en el ambiente, mas el olor que desprende el tabaco no lo percibí. Los 3 sujetos permanecieron sentados en los muebles alrededor de la mesa de centro con naipes en sus manos y 3 vasos de vidrio transparentes con un líquido que deduzco era whisky o algún otro licor. No vi ninguna botella cerca, solo vi sus vasos. Los hombres vestían sus trajes con chalecos, corbatas, bien presentables, y unos sombreros que alcancé a avistar, colgados en la punta del respaldo de nuestras sillas del comedor. Las 2 damiselas vestidas también muy elegantes, sombreros con sus plumas y flores, collares, atuendos con flecos y zapato alto. Vestían ropa de fiesta. Lo que no percibieron mis oídos fue algún tipo de música. Sus rostros aparentaban ser personas afables, bonachonas. Me atrevería a decir de ellos que eran personajes de la alta ralea. No de un nivel socioeconómico bajo, no, para nada. No eran de la plebe, como diría mi abuela. Dialogaban mucho, sonreían, mucha confianza entre ellos, todo armonía. Pasaban un momento agradable, pendientes del juego, de compartir un momento ameno. La luminosidad que ambientaba la sala me permitía distinguir los colores de su ropa. Uno de ellos llamó mucho mi atención, fue el personaje dueño de un bigote tipo inglés
y era también el personaje con el que más se relacionaba todo el grupo. Llamó mucho mi atención su traje negro a rayas, muy elegante, y de las dos damas, una de ellas poseía una belleza singular. Era de estatura más bien alta, y tanto su rostro como su cuerpo llamaron mi atención por su lindeza. Parecióme que esta señorita guardaba una relación más íntima con el tipo del traje a rayas. En un momento ella se situó detrás de este caballero y comenzó a acariciar sus hombros, y de repente besó con aparente cariño su mejilla izquierda. No pude determinar con exactitud el tiempo que estuvieron en nuestra sala, pero el tiempo fue suficiente para quedar anonadado observándolos. No procuraron hablarme, ni siquiera me miraron. De pronto, poco a poco fueron difuminándose. Reconozco que una vez que desaparecieron sentí miedo. No busqué la afección de mis padres porque mi predecesor siempre tuvo la idea que los hijos hombres tenían que ser valientes sin temor a nada, como a él supuestamente lo habían criado. Así que tratar de despertar a mi mamá me habría convertido en único ganador de una reprimenda. Y mi hermano Adolfo, la verdad, es que no iba a sacarme de ningún apuro. Mi reloj Casio de muñequera que mi tía Beatriz me había regalado en mi último cumpleaños se encontraba sobre el velador junto al catre de mi hermano, pero no me atrevía a salir de la cama. Por ello no pude constatar la hora. Realmente no pude seguir durmiendo. Esperaba con ansia el amanecer. Cuando percibí ruidos en la calle sentí alivio porque no dudé que el día comenzaba. Pero esperé que mi madre se levantara para acercarme a ella. Me preguntó si todo andaba bien. Por respuesta le comuniqué lo acontecido en la madrugada. Mirándome asombrada, me contestó: «Qué raro, hijo. Considero que solo fue un sueño. Tranquilo. Ahora anda a lavarte que yo iré a despertar a tu hermano para que vengan a desayunar». Decidí por el momento dejarlo así, no quise seguir hablando del tema. Mi padre se levantó y fue directo al baño, mientras que Adolfo también dejaba su cama y nos sentamos juntos a desayunar. Me senté frente a la sala y por más que observaba la mesa de centro, no hallaba ningún estrago de lo que presencié durante la noche. Mis padres partían a sus labores del día, un comercio ferretero y venta de materiales eléctricos que funcionaba en el lado oeste de la ciudad. Este negocio mis padres lo habían instalado ya hace 7 años. En realidad les iba bien. Pronto Adolfo y yo bajamos a la calle donde en pocos minutos nos recogió el furgón escolar que nos llevaría a la escuela. Pero no fue hasta la salida de clases que decidí contarle a mi hermano lo que había visto en la madrugada. Adolfo me dejó que le contara todo sin interrumpirme, ni mucho menos burlándose de mí. Y cuando terminé mi relato me observó y dijo: «¿Sabes, Bruga? Creo que estuviste soñando». «Claro», respondí, «es muy probable». «Trata de olvidarlo», contestó Adolfo. La timidez, la vergüenza y el miedo son 3 emociones que han hecho mella en mi carácter desde muy niño. Por lo tanto me planteé no hablar de este tema a nadie. Un par de semanas habían transcurrido ya cuando una tarde, al bajar del furgón y mientras subíamos a casa, me dijo mi hermano: «Bruga, si esos fantasmas te vuelven a aparecer, me despiertas enseguida sin dudarlo, ¿eh?». Asentí con mi rostro melancólico, temeroso. En ese momento no supe realmente si quería que aparecieran para que mi hermano me creyera, o mejor que no aparezcan más, y así olvidarme totalmente del asunto. Comencé a sentir momentos de temor, miedo. El dormitorio que se hallaba al final de la vivienda me atraía de una manera negativa. Realmente no sé cómo explicarlo, era una sensación pavorosa, de espanto. Adolfo empezaba a advertir un cambio radical en mi persona. No quería quedarme solo en ningún momento y contemplaba con extraña actitud
todo alrededor de la casa. Tercero, las fiestas julianas estaban ya a las puertas. Guayaquil festejada y galardonada con sus banderas flameantes, de franjas celeste y blanco con sus 3 estrellas centrales, adornaban toda mi linda ciudad. En la escuela habíamos concluido los exámenes del primer trimestre y se respiraba aires de festejo, vacaciones, y mi madre planeando dónde ir de paseo, porque realmente nuestras notas colegiales nos hacían merecedores a mi hermano y a mí, a pasar unos buenos días de holganza. En nuestro tercer día de asueto viajamos a Riobamba. Nos hospedamos en un departamento que mi tío Jorge había comprado para vacacionar en esta bella ciudad de nuestra sierra, capital de la provincia del Chimborazo. En un bus interprovincial arribamos a su terminal terrestre en 5 horas aproximadamente. Todo estuvo excelente, disfrutando de aquella urbe, su exquisita gastronomía y de sus pueblos aledaños durante 6 inolvidables días en compañía de mi madre, mi abuela materna y Adolfo. En aquel año se gozaba de 2 semanas de vacaciones al término de los exámenes trimestrales, tanto en julio, octubre y enero, que eran las pruebas finales. En los días de alojamiento en Riobamba yo traté de olvidar esta aparición, pero no pude evadir estos pensamientos completamente. En la segunda noche de nuestra llegada a Guayaquil, papá no llegó a casa. Adolfo y yo nos habíamos distraído con un poco de televisión y después de nuestra habitual conversación acerca de Riobamba, los compañeros de escuela, profesorado, la familia y así un poco de todo, típica conversación de 2 preadolescentes. Mamá nos dijo, bueno, mis hijos, es suficiente el parloteo por esta noche. Como siguen de vacaciones, mañana tienen que despertar temprano para ir a pasar el día a casa de su abuela. Así que a dormir. Pues eran ya cerca de las 11 de la noche, así que acatamos la disposición y acomodando las cabezas en nuestras almohadas, concebimos el sueño. Hasta que desperté por los ruidos de unos leves tintineos de vasos que llegaron a mi subconsciente y llamaron mi atención. Cuando abrí los ojos, la misma luminosidad dentro del cuarto y me incorporé y los vi ahí de nuevo, en la sala de nuestra casa. Me acordé pronto de Adolfo. Así que bajé de mi catre lo más silencioso posible y murmuré al oído de mi hermano diciéndole, Adolfo, despierta, están aquí las personas de la otra noche, ¿te acuerdas que te conté? Mi hermano se despabiló en un santiamén y lo primero que recordé fue ver la hora. Tomé mi reloj, el cual indicaba las 3:17 de la mañana. Pero, qué extraño. Esta vez solo contaba 4 individuos y no se encontraban en el mismo posicionamiento de esa primera vez. Pronto supe quién era el sujeto que faltaba. ¡Claro! El mismo, el joven del bigote tipo inglés. En esta ocasión los 2 entes masculinos caminaban con sus vasos en las manos y sus facciones indicaban que algo andaba mal. Una dama estaba sentada y callada mientras que la segunda señorita gesticulaba algo, parada junto al pilar central de la vivienda con su semblante triste y preocupado. Era ella la que poseía esa belleza y una elegancia atrayente, deslumbrante. Ninguno de ellos se hallaban para festejos, sino más bien mostraban compungimiento, pena, preocupación. Comenzamos a contemplar juntos la escena. Adolfo me miraba con ojos saltones y una expresión en su rostro que nunca olvidaré. Esta vez, el joven de traje gris, que era de contextura más bien gruesa, en esos pocos minutos se sirvió 2 veces licor en su vaso. Esta vez sí vi una botella en la mesa de centro, pero no pude reconocer qué brebaje contenía. Este tipo era el más ofuscado y el que más gesticulaba. La dama que descansaba en uno de los muebles de la sala se levantó y trató de abrazarlo, pero él separó sus brazos y le expresó molesto que no lo tocara. El segundo tipo parecía ser el mayor de todos.
con su vaso en la mano derecha y un cigarro en su boca. Con su mano izquierda expresaba calma, sosiego. De repente parecióme que decidieron irse de la casa, pues los hombres algo se dijeron y rápidamente tomaron sus sombreros y las damas sus carteras muy pequeñas que colgaron en sus hombros. Los cuatro vestían muy parecidos a la primera vez que los vi. Y al llegar a la puerta principal de la vivienda, sus figuras comenzaron a desvanecerse. Su aparición esta vez fue muy corta. Las palabras entre mi hermano y yo sobraban. Solamente nos mirábamos. Yo con la certeza de que no era pesadilla ni sueño, ni estaba en mi imaginación. Había un testigo. Y ese testigo corroboró el 100% de lo que vimos con nuestro sentido de la vista en perfecto estado de salud. Cuarto. Después de esta aparición nos quedamos 2 meses más residiendo en ese departamento, dentro de los cuales no hubo una próxima manifestación. Mi madre no pudo verlos, aunque lo teníamos dispuesto con Adolfo en avisarle si se hubiese presentado la oportunidad. Nos mudamos hacia el sur de Guayaquil, esta vez definitivamente sin papá. Un apartamento interior en un segundo piso, con 2 dormitorios pequeños, una salita muy chica y una cocina junto con el comedor. En tamaño me atrevería a decir que era la tercera parte del departamento fantasmal. Los años fueron pasando. Mis padres terminaron divorciados y con mi hermano concluimos el bachillerato e ingresamos a la universidad, cada cual en lo suyo. Había épocas en que el departamento de los espectros aparentemente estaba habitado. Lo deduzco por las cortinas que colgaban de sus 2 ventanas frontales en el piso que residimos, que era lo único que me hacía suponerlo. La verdad, no me animaba en hacer indagaciones con los residentes, solo observaba la casa desde la vereda del frente cuando por alguna razón tuve que transitar por aquella dirección. Transcurrieron varios meses después de mi cumpleaños número 21, cuando tomé la decisión de preguntarle a mi mamá la dirección de la persona encargada de rentar el apartamento fantasmal. Mi madre lo primero que me recomendó fue que me olvidara del asunto de las apariciones, pero al insistirle, me concedió las señas de la oficina del dicho dueño. Recordaba también ella que este caballero era abogado. Me acerqué a esta oficina ubicada en la tercera planta de un edificio de 9 pisos a 2 cuadras hacia el sur del Parque Simón Bolívar, o más conocido como el Parque de las Iguanas. Aquel día, y pasado la 1 de la tarde, entré al edificio en cuestión y hallé a un señor trigueño sentado detrás de un mesón de contextura delgada, calvo, quizá tuviera unos 42 a 45 años de edad y de unos 170 centímetros de alto. Conjeturo esta última información porque manteníamos la misma altura. Este caballero se desempeñaba cual conserje del edificio, quien en ese momento se actualizaba viendo las noticias que Canal 10 entregaba a la ciudadanía en esa hora de la tarde. Nos presentamos, su nombre era Carlos Riquelme. Le expliqué que venía en busca de la persona que tiene una casa departamento en la calle número 84 y si me podría dar alguna información al respecto. En el tercer piso, oficina 33, se encuentra el despacho del doctor en leyes don Roque Briz, quien es propietario de esta residencia que usted acaba de mencionar, declaróme al instante don Carlos. Pero tengo entendido que solo el local de la planta baja está desocupado. Usted necesita información de los departamentos, ¿verdad? Insistió en la conversación don Carlos. Yo le previne que solo estaba interesado en hacerle un par de preguntas a don Roque, si tendría la amabilidad de contactarme con él. Don Carlos muy cordial me contestó: lo llamaré, pero no sé si podrá atenderlo. Don Roque es un tipo muy ocupado. Disculpe, ¿cuál me dijo que era su nombre? Al repetirlo,
Don Carlos oprimió un botón del citófono que se hallaba encima del mesón y por el aparato percibí una voz amable, franca, que expresó lo siguiente. Aunque no recuerdo su nombre, déjelo pasar, don Carlos. En este momento estoy relajado de tiempo y Miriam fue a almorzar, así que no me vendría mal chacharear un poco a ver en qué puedo ayudar al joven. Siempre algo receloso con los ascensores, decidí subir por las escaleras. Toqué en la puerta número 33 y escuché los pasos un poco lentos que se acercaban, y cuando se abrió esta, me encontré con un rostro muy parecido a aquel joven de bigote inglés que faltó en la reunión de la última aparición, con la diferencia que este rostro tenía sus pliegues más arrebujados y marchitos que aquellos. Este hombre, según mis cálculos, caminaba cerca de los 60 años de edad, de contextura gruesa pero no gordo, de piel blanca con ojos pardos, un par de anteojos colgando de su cuello y su cabello negro, algo ondulado con unas muy remotas manchas grises en las sienes, sin barbas ni bigotes. Su estatura, a pesar de tener una leve caída de hombros, se notaba que superaba los 180 centímetros de estatura. Nos presentamos con un apretón de manos, me invitó a pasar y a sentarme. Su oficina no era muy elegante que se diga, pero sí muy espaciosa. 2 escritorios, uno de caoba tipo Antonieta Victorian, que era el mueble en el que don Roque trabajaba, encima del cual se encontraba un teléfono móvil Nokia, papeles diversos en tamaños y colores, plumas, lápices, un fax, y junto al escritorio una biblioteca muy ancha y alta. Casi llegaba al techo. Contenía libros judiciales en su mayoría, periódicos de distintos diarios del país encima de una mesa de centro, cortinas no muy elegantes ni muy nuevas que colgaban de las ventanas por las cuales se presenciaba la calle Chile, y un único cuadro, que era un rompecabezas del puente de Brooklyn de New York, más 2 sillas estilo Antonieta y un sillón con ruedas, que fue donde se sentó mientras charlamos. El otro era un escritorio también de caoba tamaño regular. Encima muchos papeles en desorden, un teléfono de marcación giratoria color negro, una máquina de escribir electrónica y otra silla con ruedas detrás del recién nombrado mueble. Todo esto curioseaba mientras don Roque preparaba el café que me había brindado después de invitarme a que me sentara. Preparaba esta bebida desde un pequeño cuarto de cocina y otra puerta que se mantuvo cerrada, deduciendo que era el baño. Me contó que su secretaria hacía uso de su hora de almuerzo, así que teníamos unos minutos para poder dialogar a solas sin preocupación alguna. Fui al grano con lo que me interesaba. Me dijo que recordaba a mi madre. En un par de ocasiones llegó a la oficina con el dinero del alquiler, y en las otras oportunidades quien se había acercado para realizar el pago del arriendo era mi padre. Incluso con él había firmado contrato por 1 año, pero me dijo don Roque con voz pausada. Recuerdo que terminamos contrato antes del tiempo estipulado. Le conversé que ellos se divorciaron. Casi no se hablaban. Incluso mi hermano y yo poco lo veíamos. Me preguntó por el negocio y le conversé que al divorciarse mi madre, después de pedir un préstamo al banco, le entregó en efectivo el 50% de lo que supuesto valdría la transacción y mi madre se quedó con el comercio. Ahora, decía, hay un joven dependiente que trabaja con ella, pero con mi hermano le ayudamos en las horas disponibles que no estudiamos, sobre todo el sábado. Trabajamos con ella hasta el cierre, que es a las 2 de la tarde. Le comenté. De un momento a otro le indiqué lo que me interesaba saber sobre las apariciones. ¿Apariciones? ¿Qué tipo de apariciones? Le comencé a relatar lo que experimentamos hace 10 años con mi hermano. Don Roque, muy sorprendido, me interrogó. ¿Fue esa la verdadera razón por la que dejaron el apartamento? Le insistí que no,
que fueron los problemas conyugales el motivo que nos llevó a mudarnos de ahí. Don Roque, con gesto apacible, me inquirió de inmediato: ¿qué apariciones específicamente fueron las que vieron con tu hermano? A continuación le detallé con paciencia las dos visiones. Muy lentamente don Roque se encaminó hasta la biblioteca y de uno de sus cajones extrajo un pequeño álbum de fotos. Al mostrarme una de ellas, yo quedé más impresionado que cuando los vi por primera vez en forma espectral. Estaban los 5 amigos en la sala de la que por 9 meses fue nuestra casa. Aquel joven dueño del bigote inglés era su padre, don Pedro Briz Valencia. Dicho personaje está sentado en medio de las 2 damas sobre un sofá y sus 2 amigos parados detrás de ellos. «Joven», me dijo don Roque, «este quinteto de jóvenes amigos se reunían allí para la década del 30. El propietario de este edificio fue mi padre, que lo compró en 1927. El apartamento donde ustedes moraban fue el lugar de diversión para mi padre y sus amigos. Entiendo que el dormitorio que se mantenía al final de la casa lo ocupó este tipo de aquí». Y me señaló don Roque al hombre de más edad, que insistía que se calmen cuando se presentaron en nuestro hogar por segunda vez. Todo esto sucedió en el mandato de don Isidro Ayora Cueva. Mi padre trabajaba para el gobierno. Supe por medio de la única hermana de él, mi tía Azucena, que en paz descanse, que mi padre tenía planes de abrir oficina de importación y exportación en Chile, pero obviamente no lo pudo lograr por lo que le acaeció. De los antecesores dueños del edificio, lo único que sé es que eran españoles. No tengo más información al respecto. Mis progenitores se casaron en abril de 1933, mostrándome don Roque una foto donde Pedro Briz firmaba su acta matrimonial junto a él, su esposa, una dama muy distinguida pero con un rostro lánguido. No aparentaba mayor felicidad, al cual, supongo, debería haber tenido en un día tan especial como ese. «Don Roque», le pregunté en tono parsimonioso, «¿qué fue lo que le sucedió a su padre?». Respondióme don Roque de esta manera: «En octubre del mismo año 1933, aparentemente por negocios ilícitos, mi padre fue detenido y después desaparecido. Isidro Ayora se abstuvo de todo comentario. Recién en 1935 le entregaron el cuerpo de papá a mi madre y ella logró darle una cristiana sepultura. Contaba él con 35 años de edad». Continuó don Roque: «Pues bien parece que mi padre tuvo en esos años, por amor al dinero, malas amistades. Yo nací en febrero del 34, así es que solamente lo conozco por un par de fotos que conservo por aquí. De aquel joven grupo todos murieron de forma trágica en un periodo de 4 años», continuaba don Roque. «Mi padre tenía una relación extramarital con una de las jóvenes del grupo llamada Guadalupe del Río, nacida en Texas, de ascendencia mexicana. Parece ser que era de la alta alcurnia. ¿Cómo se conocieron? Lo ignoro. Sé que la encontraron en un cuarto de hotel en la ciudad de San Francisco, con veneno en su sangre. Por supuesto que era ella, la dama que masajeaba los hombros de Pedro Briz, aquella mujer guapa y refinada». Siguió adelante don Roque: «Estos 2 de aquí son Roberto Grijalva y Norita Valenzuela. Eran amantes. Después que los vecinos escucharon varios tiros de pistola, fueron encontrados en su propia cama. Convivían en el apartamento situado arriba de donde ustedes residieron. La policía llegó y constató el deceso. Ambos guayaquileños. Mi madre
tengo entendido que nunca subió a ese departamento. Nosotros jamás residimos ahí. Siempre rentó las viviendas y el local, logrando de estos beneficios obtener mi educación. Soy hijo único. Mi abuelo materno dejó en herencia una casa ubicada muy cerca del Colegio San José La Salle y fue en ese establecimiento donde resido hasta el día de hoy. Pues mi madre falleció hace casi 3 años y como estoy divorciado, pues la única persona que me acompaña es mi secretaria e hija de un primo del lado materno llamada Miriam. Tengo un hijo que se casó con una francesa, viven en París, es arquitecto y me llama para mi cumpleaños, para el Día del Padre y para Navidad. Volviendo a las fotos, reconocí a la pareja asesinada a tiros. Claro, por supuesto que eran ellos. Aquel hombre malhumorado y fortachón que no se dejó abrazar de la muchacha en la noche que estaban todos nerviosos. Y el tipo que vivió en el departamento de ustedes, profirió don Roque, desapareció en el barco que lo llevaría a Buenos Aires. Desembarcó su equipaje, pero él nunca lo hizo. Su nombre, Jorge Avellaneda. Oh, lamento mucho esta historia, don Roque, y le agradezco mucho la confianza que ha puesto en mí, relatándome estos acontecimientos. Don Roque se levantó de su silla muy calmadamente y sus pasos lo dirigieron hasta la ventana, mirando por ella hacia la calle. Dejó caer de nuevo sus lentes sujetados por los acolladores y al regresar su mirada analizadora hacia mí, declaró lo siguiente. Lo que me extraña de toda esta trama, ¿por qué estas apariciones no se han manifestado a las demás familias que han pasado por este edificio? De repente oímos que introducen una llave a la chapa de la puerta y cuando ésta se abrió entró una dama de bonito y noble rostro, llevando consigo más de 45 años de edad, bien puestos. Se notaba que la recién llegada y don Roque eran de la misma estirpe, a la cual don Roque me la presentó como su pariente y secretaria Miriam Salvatierra. Sentí que era hora de marcharme y al despedirme, don Roque me acompañó hasta fuera de la oficina. Estreché su mano, le agradecí nuevamente por su tiempo y confianza que me había otorgado en estos minutos. Cuando comencé a caminar por el pasillo, para encontrar las escaleras, don Roque llamó mi atención y al volver sobre mis pasos hacia él, don Roque me platicó lo siguiente. Siento mucho lo de tus padres. Le dije que se lo agradecía, pero que estaba todo superado. Y lo último que me expresó dejó en mí un sabor amargo, melancólico. Yo estoy casi seguro que mi madre fue la responsable intelectual de estas muertes. Tuvo siempre los medios económicos para hacerlo. Nunca tuvimos una conversación abierta y franca con lo ocurrido. Es todo lo que tenía que decirte. Que te vaya muy bien, hijo, y salúdame a tu madre y a tu hermano. Seguro lo haré, respondí. Gracias por todo, don Roque. Me despedí de don Carlos y caminé hasta el apartamento en cuestión y lo observé desde la vereda del frente. Sentí nostalgia. 4 años más tarde de esta entrevista y concluyendo mi carrera universitaria decidí mudarme al extranjero. Al día de hoy mi madre aún vive, mi hermano es ingeniero comercial. De mi padre tengo noticias que vive en una ciudad del oriente ecuatoriano, formó otra familia y yo soy profesor de literatura e historia universal en un colegio en el país que me encaminé hace ya 30 años. Me casé, tengo 2 hijos y aterrizo con este relato declarando que hoy, en el año 2025, no sé nada de don Roque, pero sí, aún está en pie
aquel edificio fantasmagórico. Gracias. Un abrazo, nos veremos en una próxima oportunidad.